Hola, hola, buscadores de la libertad financiera. Soy Simon Dixon y aquí estoy hoy de nuevo para hablar sobre una pregunta que surgió en el vídeo anterior. ¿Está muerto el dólar? Si es así, ¿por qué sigue subiendo de valor? Con el fin de responder, voy a cubrir tres secciones principales en este vídeo antes de comenzar el entrenamiento. La primera es comprender qué hace una divisa de reserva mundial. La segunda es el auge y la posible caída de la divisa de reserva mundial actual. Y finalmente, revisaremos la situación del dólar en este momento para responder a la pregunta original. Así que vamos al grano. ¿Qué es y qué hace una divisa de reserva mundial y por qué es tan importante? Bueno, la divisa de reserva mundial otorga a un país un gran poder al tener la capacidad de imprimir la divisa de reserva mundial y, por lo tanto, usar toda la economía global a su favor. Así que todos obtienen ese tipo de poder al tener una divisa de reserva mundial. ¿Cómo consigues una divisa de reserva mundial? Es evidente que es más fácil decirlo que hacerlo, pero históricamente las divisas de reserva mundial se han adjudicado al país que tiene la política monetaria más sólida, lo que no significa que esa política monetaria no se pueda cambiar, y es por eso que la historia de cada moneda fiduciaria tiene un promedio de 27 años de vida útil, siendo la libra esterlina la más antigua divisa de reserva mundial y siendo ahora el dólar estadounidense la divisa más dominante a nivel global en términos geopolíticos. Y entonces, ¿cómo se establece esto? El dólar estadounidense se usa para más del 50% de todas las operaciones internacionales, aproximadamente del 60% al 70%, y los bancos centrales lo usan para sus reservas. Así que muchos bancos centrales usan bonos del Tesoro de los Estados Unidos y el respaldo de la calificación crediticia de Estados Unidos para sus reservas, junto con el oro y su propia divisa. Curiosamente, a la mayoría de los bancos centrales no les gusta tener grandes cantidades de su propia divisa porque saben que no es dinero sólido. Prefieren tener oro. Y esto es realmente revelador de cómo funciona el sistema bancario central. Entonces, ¿qué es y qué le da ese poder? ¿Qué es dinero sólido? Mi definición de dinero sólido es ligeramente diferente a otras definiciones que hayas visto, pero es lo que he estado predicando durante años, incluso antes de que se creara Bitcoin. Y es el que te da la capacidad de poseer tu dinero, gastar tu propio dinero, y cuanto más cerca esté de una oferta fija, más sólido será. Así que si observas todas las monedas del mundo, y aunque el dólar se está imprimiendo a un ritmo enorme, actualmente es el más sólido, si observas y lo comparas con otras divisas en términos de cómo se gestiona frente a otras divisas del mundo, y sé que es una locura sabiendo lo que sabemos del dólar a día de hoy. Así que el dinero que puedes poseer, el dinero que puedes gastar y el dinero que se acerca más a una oferta fija es la forma más sólida de dinero que normalmente será adoptada. Así que si miras a lo largo de la historia, si miras a las dos últimas divisas de reserva mundial, tienes el dominio de España durante el siglo XV, porque consiguieron averiguar cómo usar el oro y acumular tanto oro como pudieron más rápido que los demás a través de invasiones, batallas, conquistas. Después tienes una pequeña población de 1 o 2 millones construyendo el imperio holandés y construyendo el capitalismo como lo conocemos hoy con la creación de las sociedades anónimas, los mercados de valores, los bancos centrales y los bonos y los mercados de capitales y otras partes de la infraestructura que te permitían convertir el dinero fiat en oro y las diferentes divisas de oro que existían en ese momento. Luego surgió el Imperio Británico, y es cuando la libra se convirtió en la divisa de reserva mundial
respaldada por la mayor flota naval, aprendiendo del imperio holandés, porque gran parte de la mano de obra barata de la época era la británica. Y así tienes el ascenso y la caída del imperio británico frente a los americanos. Entonces, vamos a mirar un poco más la historia del dólar para entender cómo sucedió esa transición. Profundizaré en la libra porque en ese momento el Imperio Británico, el Parlamento Británico y el Gobierno y el nuevo primer ministro anunciaron un gasto de 100.000 millones de libras para intentar solventar la inflación con más inflación, haciendo que el Gobierno asumiera más deuda siguiendo esa política. Bueno, hablaremos de la libra en otro vídeo si os interesa, pero ahora vamos a fijarnos en el dólar. Así que la lenta desaparición de la libra sucedió cuando el coste de dirigir el imperio británico fue mayor que los ingresos que traía. Si fuera una compañía, lo llamaríamos beneficios. Así que los beneficios de un imperio se vuelven negativos por la excesiva deuda y normalmente se gasta en guerras y en los gastos en defensas para mantener el imperio. Y a partir de ahí tienes un lento declive del imperio y de la divisa apegada a él. Y pasan varias décadas hasta que aparece una nueva divisa de reserva mundial. Entonces, se pierde la oportunidad de monetizar e imprimir la moneda de reserva mundial, lo que supone una lenta desaparición en el poder históricamente si miras estos ciclos a través de la historia. Así que vamos con el dólar. Primeramente, más y más deuda durante las guerras mundiales. América estaba en el bando ganador de las guerras, financiando la mayoría del gasto en defensa y a países. Y esto tuvo un mínimo impacto en su propio país, mientras que los británicos estaban gastando demasiado porque necesitaban gastar mucho y terminaron con una gran deuda con los Estados Unidos, donde su deuda era perfectamente asumible en oro y, por lo tanto, la Reserva Federal, que no existía previamente, pero que una vez creada terminó con vastas cantidades de oro debido a estas guerras, estas deudas y estas gestiones financieras en torno a las distintas guerras. Así que, mirando toda esta infraestructura que permitió que todo esto fuera posible, fueron varias las renegociaciones monetarias en torno a estas guerras. Así que echamos un vistazo a la primera renegociación monetaria. Bueno, la primera renegociación monetaria ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1919, a través del Tratado de Versalles, cuando las reservas, esencialmente del lado perdedor de la batalla, sirvieron para pagar reparaciones a las fuerzas aliadas lideradas principalmente por Estados Unidos, como la economía más fuerte del momento debido a la forma en que estuvo involucrado en esas guerras, ya que esas reparaciones tuvieron que pagarse en dólares, que equivalían a más de 400.000 millones de los dólares actuales. Así que más y más oro terminó siendo propiedad de los Estados Unidos. Ahora bien, antes de eso, tuvimos el pánico de 1907 y a JP Morgan rescatando al sistema bancario como prestamista de último recurso, por lo que terminó siendo el dueño del sistema bancario. En realidad, la primera renegociación monetaria fue antes de eso, en 1910, cuando un grupo de banqueros se juntaron en la isla de Jekyll con políticos y se diseñó el sistema de la Reserva Federal, basado en el diseño del Imperio holandés y el Imperio británico, con el Banco Central de Ámsterdam, el Banco Central holandés y el Banco Central de Inglaterra. Así que tuvimos la primera en 1910, que condujo a la Ley de Reserva Federal en 1913, donde los bancos privados podían imprimir dólares y billetes de la Reserva Federal. Y esta versión de la Reserva Federal, esencialmente, es tan digital como lo fue más tarde a través de los bancos privados, a través de los préstamos de reserva fraccionaria y de billetes de la Reserva Federal a nivel de Banco Central.
Se diseñó un sistema que alejaba el dinero sólido en su primera parte del diseño. La segunda parte del plan fue acumular la mayor cantidad de ese oro. Lo llamaremos renegociación monetaria 2 en el Tratado de Versalles, después de la batalla de 1919, para luego terminar con un montón de oro para respaldar la divisa con el fin de que fuera la moneda más sólida en un patrón oro. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tuvo la renegociación monetaria 3, que lo empujaba más y más lejos en cada renegociación monetaria del dinero sólido. Como recordatorio, es el dinero que puedes poseer, que puedes gastar y que está más cerca de una oferta fija en relación con el resto de divisas existentes. Entonces llega Bretton Woods en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. Había grandes deudas y en vez de establecer una divisa de reserva mundial, como fue propuesto por John Maynard Keynes, Hoover estableció que todos los demás bancos centrales vincularan sus divisas al dólar estadounidense. Y el dólar estadounidense vincularía sus billetes de la Reserva Federal a una oferta fija de oro de aproximadamente $20 en ese momento, aunque se devaluaría más tarde a $35. Y debido a esto que pasó, nos alejamos más y más del dinero sólido, donde todas las divisas, o la mayoría de ellas, y las de los miembros de Bretton Woods, fueron vinculadas y convertibles a una tasa fija en dólares estadounidenses. Y el dólar estadounidense era convertible a una tasa fija en oro. El oro fue acumulado a través de las enormes deudas que tenían los británicos y los países perdedores con Estados Unidos como resultado de estas guerras. Bien, esta era la renegociación monetaria 3. La renegociación monetaria 4 fue en 1971 porque mantener el gran gasto en defensa y el gran gasto del gobierno manteniendo la economía y el imperio más fuerte del mundo condujo a un lento traslado de la deuda al PIB, por lo que se vuelve cada vez menos rentable con el tiempo. Y la gente convierte sus billetes de la Reserva Federal en oro. Y eso conduce a una disminución en la oferta de oro, que es la que regula la capacidad de imprimir la divisa de reserva mundial en aquel momento, que era 1971. Bueno, he olvidado un punto importante acerca de esto. En 1933, durante la Gran Depresión, Roosevelt ilegalizó la convertibilidad del oro, por lo que era ilegal para los americanos poseer oro. Y eso puso en la economía un montón de billetes de la Reserva Federal y un montón de oro en la Reserva Federal. Ahora, la renegociación monetaria 4 fue en 1971, cuando el presidente Nixon anunció el cierre de la convertibilidad de los billetes de la Reserva Federal y el dólar, que ya era más digital en aquel momento, en oro, eliminando las restricciones en la oferta, por lo que tuvo la eliminación completa en 1971. En 1974 se eliminó la restricción de las personas para poseer oro, por lo que en ese momento ya podían poseer oro, lo que significaba que los estadounidenses ya podían poseer oro como reserva de valor mientras la divisa aceleraba su impresión al máximo. Luego, hubo varios eventos que condujeron a la eliminación del dinero que puedes poseer, del dinero que puedes gastar y del dinero que está más cerca de una oferta fija. El primero, obviamente, fueron las leyes contra el lavado de dinero, que hicieron prácticamente imposible que las personas fueran propietarias de su propio dinero y cambiaran el dinero, y la relación con el dinero por la cual usted es culpable hasta que se demuestre su inocencia, y trasladaron estas regulaciones a los proveedores de servicios financieros. Cuando todo el dinero se guarda en el banco, hay que demostrar que se puede gastar ese dinero, lo que hace que la experiencia de usuario con el dinero sea mucho más complicada. La propiedad del dinero se puso en tela de juicio a medida que se volvía más digital cada vez, a medida que avanzaba la batalla contra el efectivo, y por lo tanto ya no podías ser dueño de tu propio dinero. Se volvió cada vez más difícil de gastar y a medida que avanzamos a un patrón fiat, se alejó más y más de una oferta fija.
Sin embargo, sigue siendo la mejor dentro de un grupo malo en términos de divisas fiat y todavía se usa para la mayoría del comercio internacional y como moneda de reserva mundial para los bancos centrales que cumplen con su definición de divisa de reserva mundial. En 2022 hubo un gran cambio y se demostró que los bancos centrales que almacenan sus reservas en dólares y no cumplen con la agenda de los Estados Unidos y la OTAN ya no pueden poseer ese dinero y básicamente pueden ser sancionados y eliminados. Por lo que, aproximadamente 50 años después de que comenzara el patrón Fiat, en 1971, lo tienes a nivel de Banco Central, que es donde se establece la definición de divisa de reserva mundial y que ya no puedes poseer y no puedes gastarla a menos que cumplas con los requisitos para poder gastar esos dólares y esas reservas que ya no están vinculadas al oro y que por lo tanto no tienen restricciones en su oferta fija y que había sido impresa hasta el oblivion, por lo que finalmente la relación entre la deuda de USA y el PIB vuelve a ser no rentable y el coste de mantener el mayor gasto exterior y de defensa hace que el país no sea rentable y por lo tanto necesita imprimir e imprimir hasta el punto de tener una inflación excesiva como resultado de intentar mantener el imperio. Y esto es la clásica caída del imperio holandés, la caída del imperio británico y también la caída de los imperios españoles y más imperios antes de esos. Bien, como he dicho antes, por lo general, la caída de un imperio termina en conflicto, populismo extremo, desigualdad de riqueza extrema dentro del país y la gente comienza a luchar por la extrema izquierda y por la extrema derecha, que responden a una determinada ideología a partir de la enorme desigualdad de la riqueza y que es resultado del sistema de moneda fiat y la impresión de dinero, donde los ricos se hacen más ricos porque están más cerca del dinero deuda de interés barato en comparación con aquellos que toman prestado para cubrir gastos y no pueden acumular activos. Y toda la impresión de dinero conduce a aumentos en los precios de los activos, burbujas bursátiles, burbujas inmobiliarias, burbujas en los mercados de bonos y, por lo tanto, un aumento en la desigualdad de la riqueza. Y con la desigualdad de la riqueza aparecen revoluciones, guerras civiles, y hay agentes externos que se aprovechan de esas circunstancias de malestar dentro del país. Y luego puede conducir a determinados eventos, guerras, donde en estos momentos la mayor amenaza es, obviamente, entre Ucrania, la OTAN y Rusia, y también los Estados Unidos, China con Taiwán, y esos son conflictos que llevan ya bastante tiempo y que pueden terminar en una postura más agresiva en un momento en el que un país está pasando por sus momentos más débiles. Así que la clave para mantenerte es permanecer más cerca del dinero que puedes tener, del dinero que puedes gastar y del dinero que tenga una oferta fija. Todas las políticas que veo están alejando a Estados Unidos del dinero que puedes tener, del dinero que puedes gastar y del dinero que tiene una oferta fija. Si unimos al hecho de que ahora tienes una salida del sistema financiero tradicional y es una nueva reserva de valor, que es dinero que puedes tener, dinero que puedes gastar y dinero que tiene una oferta fija, que se llama Bitcoin. Entonces, vemos un interesante escenario en el que aparece la geopolítica y en el que la lenta falta de rentabilidad de la economía aumenta las deudas y en el que el PIB no aumenta al mismo ritmo que la deuda más el costo de pagar todos los intereses. Y mantener el imperio significa que alguien más viene. Por ejemplo, China en este momento puede cambiar su economía. Y entonces se produce la lenta desaparición durante varias décadas del estatus de moneda de reserva mundial, mientras intentan mantener el poder imprimiendo más, causando más inflación hasta que finalmente vemos el cambio. Así que, ¿qué hacemos en ese cambio?
Bien, si recuerdas, en mi plan de jubilación B, me preparo para esto. El mantra es que el dólar es la divisa de reserva mundial hasta que deje de serlo. Y por lo tanto, tengo una parte de mi portfolio enfocada en la siguiente fase, y que creo que es la renegociación monetaria 6, donde tienes las divisas digitales de los bancos centrales que probablemente puedan crearse como divisa digital del gobierno y que está siendo explorada por los Estados Unidos. Y aquí es donde se elimina toda posibilidad de propiedad. Elimina toda posibilidad de poder gastarla sin cumplir los objetivos del Banco Central o del gobierno. Y se aleja más y más del dinero sólido porque puede crearse a voluntad y probablemente crearse libre de deuda. Por lo que tiene un efecto de desapalancamiento en la deuda, porque en lugar de que los bancos creen dinero, que crean como deuda, los bancos centrales crean dinero como divisa digital del Banco Central. Y por lo tanto, puede eliminar parte del riesgo sistémico en el sistema bancario al permitirles que quiebren, reemplazando los depósitos de las personas, en vez de con la FDIC, con una divisa digital del Banco Central, para acercarse luego más y más al dinero que no puedes tener, al dinero que no puedes gastar y al dinero que no tiene una oferta fija. Pero al mismo tiempo tienes otros países haciendo lo mismo también, y por eso es un momento tan interesante en la historia financiera. Así que, ¿qué puedes hacer? Bien, como te dije en mi plan de retiro B, si viste esa serie de vídeos, tengo una apuesta por el ascenso de las monedas digitales de los bancos centrales en el imperio actual. Y también tengo una estrategia para la transición que consiste en oro, Bitcoin y una estrategia que genere rendimientos para batir la inflación, principalmente en los mercados de Bitcoin, usando una variedad de estrategias a combinar para hacerlo crecer y transicionar del uso del dinero para los gastos, que es la divisa fiat, al uso del dinero que puedes ahorrar como Bitcoin, oro, y el dinero que puedes invertir para que trate de generar rendimientos o para prepararte para diferentes eventualidades, para estar listo para la inflación, la deflación, el crecimiento económico, el declive económico, pandemias, quiebras de bancos, crisis financieras y cambios incluso en los mercados de Bitcoin y cripto. Y así poder mirar como un espectador, como un observador, y poder brindar contenido como este de una forma tranquila y tratar de apoyar a tantas personas con estos pánicos. Así que el declive será, como dije, en resumen, cuando eliminas esas propiedades que hacen que el dinero sea dinero, se degrada más y más. No puedes poseerlo, no puedes gastarlo, y se va alejando cada vez más de una oferta fija. Y será un lento declive. Es un proceso de varias décadas en el que alguien más puede venir y tomar ventaja de estos escenarios. Luego, el ciclo se repite nuevamente. Por lo que usted, como individuo, debe descubrir cómo superar la crisis del costo de la vida. Y si te parece interesante, házmelo saber en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Qué tipos de temas os gustaría ver en futuros vídeos? Podemos volver y ver otras divisas a lo largo de la historia, o podemos hablar sobre el presente y las cosas que podéis hacer para protegeros en estos momentos de enormes cambios. Ahora voy a entrenar. Os agradezco que me hagáis cumplir con mis entrenamientos y que me controléis a diario, y yo cumpliré con contenido antes o después. Así que recordad que estáis vivos en uno de los momentos más interesantes y emocionantes en la historia financiera. Mucha gente lo está pasando mal, otros lo están haciendo increíblemente bien. Suscríbete a este canal, dale a me gusta al vídeo, compártelo con otros, suscríbete, presiona en el símbolo de la campanilla, todos, y YouTube te lo notificará. Así podré mantenerte en el lado correcto de este cambio, y lo estamos haciendo con paz, lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo con unidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hacedme saber en los comentarios lo que os gustaría que tratara en temas futuros. Paz.